Cristo, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a esta segunda parte de este tema tan importante acerca del alma, ya que el alma es la parte más importante del ser. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis significa principio. Génesis capítulo 1, versículo 20, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Leo tal y como dice el texto original, alma viviente, ¿sí? Refiriéndose a los animales, porque este es el texto que argumentan algunos religiosos para decir que el hombre, el humano y los animales son igual, y que tanto se refiere a los animales como alma viviente como al hombre, ¿sí? Por eso vamos a ver esta parte con la ayuda de nuestro Dios y vamos otra vez a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20, donde dice ahí la palabra de Dios: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Versículo 20, notemos bien lo que dice. Todo va a un lugar, todo hecho del polvo, o sea, todo lo hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. Obviamente, estos textos o estos versículos están haciendo mención de la parte tanto de los animales como de los hombres que es hecha del polvo. En nuestro estudio anterior vimos que el alma no es hecha del polvo, sino solamente el cuerpo, ya que el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Y precisamente el versículo 20 está haciendo referencia a que lo que es hecho del polvo, eso es lo que se torna al polvo, no al alma, porque el alma no es hecha del polvo. Y en cuanto a lo que es hecho del polvo, en eso sí tienen el mismo suceso los hijos de los hombres que los animales. Ahora, vamos a ver más con la ayuda de Dios acerca de que si los animales tienen un alma, ya que Génesis capítulo 1, versículo 20, hace referencia al alma de los animales, y vamos a considerar esto con la ayuda de Dios. Job, el libro de Job capítulo 12, libro de Job capítulo 12, versículo 9 y versículo 10, dice: en el nombre del Señor Jesús, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano del Señor la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Habla de dos cosas, el alma de todo viviente. Ahora, cuando dice el alma de todo viviente, se está refiriendo a los animales también. Para eso vamos a leer el contexto un poco más hacia atrás, desde el versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. Y habla a la tierra que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano del Señor la hizo. En su mano está el alma de todo viviente. ¿Ve usted en el contexto? Se refiere a las bestias, se refiere a las aves de los cielos, se refiere también a los peces de la mar. En su mano está el alma de todo ser viviente. Y luego dice, el espíritu de toda carne humana. Bien, entonces este versículo hace referencia claramente de que todos los seres vivientes tienen un alma, sí, incluyendo la de los animales. Vamos a seguir viendo esto con la ayuda de nuestro Dios.
en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunas referencias de que ciertamente hay un alma humana y hay un alma de los animales. Y así como en el cuerpo hay una diferencia entre el alma de los animales y el alma del humano o de los hombres, también vamos a ver que hay una diferencia entre el alma de cada uno. Romanos, la carta a los Romanos capítulo 2. La carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Bueno, alguien dirá, aquí no dice alma, pero leo esta escritura porque en el original ciertamente aparece la palabra psique, que se refiere al alma. Es decir, que el texto originalmente dice tribulación y angustia sobre toda alma humana. Al decir ahí la Biblia que haya un alma humana, quiere decir que hay almas que no son de los humanos, hay almas que no son humanas. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Ahí vemos una referencia muy clara en cuanto al alma en el versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, y canela y olores y ungüentos y de incienso y de vino y de aceite y flor de harina y trigo y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. Si todas las almas fueran solamente de los hombres, no tendría caso que el texto dijera de almas de hombres. Bueno, sería repetitivo decir almas de hombres si es que todas las almas fueran de los hombres. Sin embargo, especifica y aclara almas de hombres. ¿Por qué? Porque no todas las almas son de hombres, ¿sí? Hay almas que son de los animales. Vamos a ver una referencia de una historia que aparece acerca de Balaam, Números capítulo 22. Números capítulo 22, quizás usted haya leído esta historia. Voy a leer desde el versículo 22 también, 22 de Números. Dice en el nombre del Señor Jesús: y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos mozos suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino, y con su espada desnuda en su mano. Y apartóse el asna del camino, e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna, el ángel del Señor, o al ángel del Señor, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel del Señor pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Versículo 27, tome nota lo que dice. Y viendo el asna, sí, dice ahí el texto, que el asna vio al ángel del Señor y echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca. ¿De quién? Abrió la boca al asna. Sí, literalmente el texto está enseñando que Dios permitió que el asna hablase, que el asna expresase su sentir, su sentimiento, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día.
¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces aquí vemos que literalmente Dios permitió que el asna hablase, que el asna expresara su sentimiento, un sentimiento que solamente pudo haber salido del alma de esa asna, pero claro, es un alma de los animales. El alma de los animales, aunque tienen alma, sí, sin embargo, es diferente a la de los humanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahí vamos a ver que nos marca una diferencia entre los animales y los humanos. Capítulo 15, versículo 39 y 40, dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús: toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Decía que si en la carne somos diferentes, cuánto más en el alma. Versículo 40. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres o terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales. Vamos a ver que el alma es de naturaleza celestial, con más razón es diferente al alma de los animales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Además, la Biblia nos enseña cómo hay esa diferencia entre el hombre y los animales, misma diferencia que sin duda también se refleja en el alma de uno y del otro. Vamos ahí al Salmo 8. Salmo 8, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Salmo número 8. Dice ahí la escritura, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues lo has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear, hicístelo ser señor de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Obviamente vemos que Dios hizo superior al hombre que a los animales. Mateo capítulo 6, vamos a considerar otra escritura. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Por supuesto, Dios hizo al hombre mucho mejor que los animales, que las bestias del campo, que las aves de los cielos, que los peces de la mar. Dios hizo al hombre por encima de los animales, y aún el alma también por encima de los animales. Además, vamos a considerar cómo la Biblia habla de que las bestias perecen, dejan de ser. Es decir, que al morir un animal, su alma perece, se acaba, queda totalmente destruida. No hay una eternidad para el alma de los animales, pues el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose exclusivamente a los hombres, refiriéndose en particular a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar.
Sí, eso lo dice Mateo 10:28. Ahora vamos aquí a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen a decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas, hablando de las bestias, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Bien, en la parte que dice de las bestias que naturalmente son hechas para presa y destrucción, es decir, que al morir el animal, su cuerpo y su alma se acaba, perece. Son hechas las bestias o los animales naturalmente para presa y destrucción. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, con eso derribamos los argumentos que hacen referencia a que la Biblia habla del alma de los animales y diciendo que los animales y los hombres son igual. Sí, el suceso de lo que es del polvo, el cuerpo es el mismo, pero no el alma, porque el alma es de naturaleza inmortal. Y además el alma, como ya vimos, fue hecha conforme a la imagen de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver todavía más acerca de cuándo fue creada el alma. Gloria a Dios. Vamos a partir de Isaías capítulo 43 en esta explicación cuándo fue creada el alma. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice: en el nombre del Señor Jesús, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, hablando de ser creados. 2, los formé. 3, y los hice. Entonces la Biblia aquí habla de tres facetas: una, que fuimos creados; otra, que fuimos formados; y la otra, que fuimos hechos. ¿Cuándo nos creó el Señor? Bueno, hemos referido que, refiriéndose al alma, el Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Bien, aunque aquí habla de cómo el hombre fue constituido, o ya habla en forma completa de que hizo al varón y a la hembra. Bueno, alguien dirá, y tiene razón, el alma no fue hecha para varón y hembra. El alma solamente es una. Y vamos a ver eso, que en el alma no hay sexo. Voy a referir Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 23, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: aquel día llegaron los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los muertos tomarán, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, está hablando de la resurrección de los muertos, en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como qué, como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, en el cielo no hay sexo. Los ángeles no tienen sexo. El alma en sí no tiene sexo. El sexo se hace ya en el cuerpo. En el cuerpo es donde ya se constituye el sexo de varón y hembra. Vamos ahí a Lucas capítulo 20, leyendo esta misma pasaje de la escritura, pero ahora dicha por Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Note usted, los hijos de este siglo o en este mundo. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, por una razón muy importante. Versículo 36. Porque no pueden ya más morir. Quiere decir que el sexo de haber hecho Dios al hombre y a la mujer, literalmente eso es el sexo, el hecho de que ella sea mujer y él sea varón. Eso es el sexo. Bien, Dios hizo el sexo hombre y mujer porque aquí sobre la tierra sí morimos. Los hijos de este siglo sí mueren. Pero dice ahí en el Señor Jesús en el versículo 36, porque no pueden ya más morir. O sea, leo también el 35. Los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo o de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. Quiere decir que la razón por la cual Dios instituyó el sexo, es decir, varón y hembra, aquí en la tierra, es porque aquí sí morimos. Y la humanidad necesitaba reproducirse, tal como se los dijo en el Génesis. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Bendito el nombre del Señor Jesús. También me llama la atención lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, cuando dice en el versículo, desde el versículo 1, habla de las mujeres. Voy a leer desde el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación o vuestra casta conducta que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino en el interior del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico. Allí se refiere a que en el interior, inclusive la versión antigua traduce de la siguiente manera: sino el hombre del corazón. ¿Cómo? ¿Que no estaba hablando de la mujer o de las mujeres? Sí, pero como está hablando del interior, en el interior todos somos uno. Es decir, que en el alma no hay varón y hembra, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato
de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces vemos que Dios en realidad cuando dice que varón y hembra los creó, ya se refiere a la composición total de haberlos no solamente creado, sino de haberlos formado y de haberlos puesto aquí en la tierra. Entonces, volviendo a lo que dice Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Ahí está la creación. Los he formado, como Dios formó al hombre del polvo de la tierra y como formó a la mujer de la costilla del hombre. Los he formado y los hice. Bueno, eso de hacer viene a mi corazón esa parte muy importante que dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque somos hechura suya. Ahí está cuando Dios nos hizo. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Aquí traemos a recordar lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí es cuando venimos a hacer esa hechura suya. Allí es cuando venimos a hacer es lo que dice este versículo 10 de Efesios 2, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Principalmente Dios hizo al hombre en su primera etapa. Dios lo creó y luego lo formó y luego somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a considerar cómo Dios nos ha hecho en lugares celestiales. ¿Sí? Hay una referencia de ello en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Bueno, ahí es donde estábamos, pero en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice en el nombre de Jesucristo, bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares ¿qué? En lugares del cielo, en lugares del tercer cielo. Ahí aparece la palabra epuranios, que se refiere al tercer cielo o al cielo de arriba. Nos hizo en lugares celestiales en Cristo y por el tanto nos bendijo en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. La parte que Dios creó y que Dios bendijo desde antes de la fundación del mundo es el alma, esa que es creada conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros los humanos, es decir, ¿quién vino a participar de carne y de sangre? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesucristo, también el verbo que se hizo carne,
Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, aquí el versículo dice, Hebreos 2:14, que los hijos, refiriéndose a nosotros los hombres, los humanos, hemos venido a participar o hemos venido a tomar parte de la carne y la sangre. ¿Quién vino a participar de carne y sangre? Si el ser de la persona solamente fuera carne y sangre, entonces ¿quién vino a participar de carne y sangre? Bueno, quien vino a participar de carne y sangre es precisamente el alma, la cual Dios bendijo en los lugares celestiales. Es más, en donde está la casa del Padre. Gloria a Dios. Por eso, considere lo que dice Job capítulo 10. Vamos al libro de Job capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: tus manos me formaron y me compusieron. Note usted la palabra formar, me formaron. Todo en contorno. ¿Qué quiere decir en el contorno? Pues alrededor. El entorno o el contorno es lo que está alrededor. Todo en contorno. Y pregunta, ¿y así me deshaces? Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma, otra vez hablando no de la creación, sino de la forma. Y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste? Versículo 11. Vestísteme de piel y carne. ¿A quién vistió de piel y carne? ¿A los huesos? No. Sí, sino que los huesos y los nervios también son parte de esa vestidura que está cubriendo o que está vistiendo al alma. Vuelvo a leer entonces el versículo 11. Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y de nervios. Entonces, para aquellos que no creen que hay algo más que piel, carne, huesos y nervios y que es el alma, entonces quedaría la pregunta para ellos: ¿a quién está diciendo aquí que vistió de piel y de carne y lo cubrió de huesos y nervios? ¿Quién más sino el hombre interior que menciona ya segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16? Dice que mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Ese hombre interior es el alma, el cual se vistió de este cuerpo o de piel y de carne y se cubrió de huesos y de nervios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya que estamos ahí en Job, vamos al capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice: en el nombre de Jesucristo, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos, mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha en él. ¿Qué quiere decir en? Él es una preposición que significa dentro de. Entonces, el versículo 22, entendiendo lo que quiere decir la preposición en, dice: mas en su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha en él, es decir, dentro de él su alma. Ya vimos que el alma tiene la característica de entristecerse, cosa que no tiene la materia o el cuerpo. Tiene la característica de agradarse, pero también de aburrirse. También tiene la característica de poder alegrarse y alabar a Dios. Bien, entonces, ¿dentro de quién está esa alma que está diciendo ahí? Dentro del cuerpo. Entristecerse ha en él su alma, o dentro de él
su alma. Gloria a Dios. Ahí mismo en Job, pero en el capítulo 27, Job capítulo 27, gloria a Dios, vamos ahí al versículo 12, versículo 12 y 13. 27 de Job. Gloria a Dios. Perdón, vamos a leer del 1 al 3. Dice: en el nombre de Jesucristo, y reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí. Otra vez la preposición en, que significa dentro de. Todo el tiempo que mi alma estuviere dentro de mí. ¿Dentro de quién? Dentro del cuerpo, porque el cuerpo funge como la casa, como el vestido donde mora el alma en esta tierra, en este mundo. Todo el tiempo que mi alma estuviere en mí o dentro de mí y hubiere hálito de Dios, ahí está el respiro o el soplo de vida, también llamado espíritu de vida, y hubiere hálito de Dios en mis narices. Bueno, así dice la versión antigua, narices, para aquellos que consideran que es incorrecto. Quizás otra versión ya traduce como nariz. Bien, entonces habla de que el alma está dentro de esta casa, de este cuerpo, y el hálito de Dios o el soplo de vida o el espíritu de vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hablando del hálito de vida, que también puede salir del cuerpo, vamos a ver un caso que es notorio ahí en Hechos, el libro de los Hechos, escrito también por Lucas, capítulo 20. Gloria a Dios. Capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 7 al 12. Voy a leer ahí en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios. El día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado. ¿Cómo? Fue alzado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma, ¿dónde estaba? Su alma aún estaba dentro de él. Pero si fue alzado muerto y allí estaba el alma, ¿qué pudo haber pasado? Recordemos entonces que hay un tercer elemento en nuestro ser, que es el espíritu, que es el que da vida al cuerpo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cómo está el cuerpo? Muerto sin ¿qué? Sin el espíritu. Así también la fe sin obras es muerta. Hace una comparación. La fe sin obras, o las obras sin la fe, está muerta. O la fe sin obras está muerta. Tiene que estar compuesta la fe, o tiene que ir acompañada de las obras. Así también el cuerpo, para que esté vivo, tiene que tener el espíritu, que es el soplo de vida, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y eso es lo que pasó precisamente
al cuerpo de Eutico, que aunque su alma estaba aún en él, sin embargo fue alzado muerto porque el espíritu que da vida al cuerpo no estaba. Y entonces, tras la oración del apóstol Pablo, aquel muchacho volvió a revivir. Pues dice en el versículo 11, volviendo a Hechos 20, versículo 11, después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió, y llevaron al mozo vivo y fueron consolados un no poco. Entonces ahí está como el alma estaba aún en él, pero el espíritu no. Entonces, sin embargo, volvió a la vida, porque ese espíritu que da vida al cuerpo volvió seguramente a él. Gloria a Dios. Vamos a sustentar esto también con lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Libro de Eclesiastés capítulo 12. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5 al 7. Gloria a Dios. Hablando de cuando un hombre llega a su fin, vea cómo dice en forma figurada, cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito. Ya en la vejez hasta el apetito se pierde. Y luego dice enseguida, porque el hombre va a la casa de su siglo, va al lugar, a la tumba, va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor de la plaza. Es decir, los que lamentan la muerte andarán en derredor de la plaza. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Es decir, antes de que llegue el fin. Por cierto, el versículo 1 da un consejo que dice, antes de que llegue eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y antes también de que suceda lo que dice el versículo 7, antes de que el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Antes de eso, el polvo, que es el cuerpo, la materia, vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el soplo de vida, el que da vida al cuerpo, se vuelve a Dios quien lo dio. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, esa es la parte que toca al espíritu, vuelve sencillamente a Dios quien lo dio. Pero vamos a continuar en la línea de cómo cuando Dios nos creó en lugares celestiales y allí nos bendijo, hemos venido a este mundo a participar de carne y de sangre, tal y como lo describe también Job en el capítulo 10 que ya leímos, versículo 12, del 8 al 12, que dice, vestísteme de piel y de carne, cubrísteme de huesos y de nervios. ¿A quién vistió? ¿A quién cubrió? No a ningún otro, sino al alma misma, cuando viene a participar de carne y de sangre. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1, libro del profeta Jeremías. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Dios, hablando directamente a Jeremías, dice en el versículo 4, fue pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase, note usted otra vez la palabra, no crear, sino formar, antes que te formase, ¿en dónde? ¿En dónde somos formados ahora? Claro que ahora no somos formados del polvo de la tierra, pero ahora somos formados, ¿dónde? En el vientre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuándo? Pues, ¿qué no venimos a hacer
en el vientre de nuestra madre. No, lo que viene a ser en el vientre de nuestra madre es a lo que se le da forma, es el cuerpo, pero no solamente se habla del cuerpo, sino del alma. Entonces, cuando dice aquí el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes, ¿cuándo antes? Desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios ahí nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, te conocí. Te conocí desde antes que te formase en el vientre, es decir, desde antes que vinieras a participar de carne y de sangre. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Gloria a Dios. Entonces ahí está cómo hemos venido a participar de carne y de sangre, nuestra alma que fue creada y después nuestro cuerpo que es formado ahora en el vientre de nuestra madre. Gloria a Dios. Allá en los lugares celestiales, cuando, inclusive antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Vamos ahí a considerar lo que Pablo dice, algo que nos llama la atención en el versículo 6 y 7. En el nombre del Señor Jesús, empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Para que el apóstol Pablo diga, nada hemos traído a este mundo, pues caray, ¿de dónde viene? Al decir esto es que viene de otro lugar que no es este mundo. Si por ejemplo yo les digo, cuando yo vine a Guadalajara, no traía ni bicicleta. Usted inmediatamente va a pensar, hermano, pues ¿de dónde es? Sí, soy de otro estado, soy de Zacatecas. Y bien, cuando aquí Pablo también está diciendo, nada hemos traído a este mundo. ¿Quién? El alma. ¿De dónde vino entonces? Bueno, de otro lugar que no es este mundo. ¿Cuál es ese otro lugar? Los lugares celestiales, el lugar del tercer cielo, que al venir a este mundo, venimos a participar de carne y de sangre. Nuestra alma viene a vestirse de piel, de carne y a cubrirse de huesos y de nervios. Por eso es que la parábola del hijo pródigo nos llama la atención. Mire lo que dice. Vamos ahí brevemente a analizar estos puntos de la parábola del hijo pródigo. Evangelio según Lucas, capítulo 15, donde encontramos esta hermosa parábola, dice en el versículo 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y el menor, el versículo 13, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió, ¿dónde? Lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Bien. Luego, cuando el hijo pródigo significa derrochador, reacciona, reflexiona, dice en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en dónde? En casa de mi padre. ¿Dónde está la casa del Padre? El Padre nuestro, esa oración tan conocida, dice en Mateo capítulo 6, Padre nuestro, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, Padre
nuestro que estás en el tercer cielo, en el lugar celestial, venga tu reino. Entonces, relacionando esta hermosa parábola, el hijo está primero en la casa del padre. ¿Dónde es la casa del padre? La casa del padre es en el tercer cielo con el Señor. Se va lejos a una provincia apartada. Esa en forma figurada, esa provincia apartada representa a este mundo del cual Pablo dijo, sin duda nada hemos traído a este mundo. Y luego, arrepentido, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, me volveré a mi padre y con ello, obviamente, me volveré a mi casa de donde salí. ¿Quién salió de esa casa? El alma que vino a participar en esta tierra de carne y de sangre. Vino a este mundo. Gloria a Dios. Y si nosotros nos arrepentimos como el hijo pródigo se arrepintió y volvemos humillados a Dios, tendremos la oportunidad de volver a nuestra casa en el tercer cielo, de donde salimos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Así, damos gracias a Dios por esta segunda parte de este tema acerca del alma. Vamos a hacer una oración y después continuaremos con una tercera parte acerca del alma. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque sin duda nada hemos traído a este mundo. Tu siervo Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y así tornaré allá. Si el Señor me dio y él me quita, sea el nombre del Señor bendito. Qué importante estar conscientes de que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Y hemos venido de tu casa, de la casa del Padre, a este mundo donde venimos a participar de carne y de sangre. Nuestra alma viene a vestirse de piel y de carne y a cubrirse de huesos y de nervios. Y ahora militamos, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, mas conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a agradarte mientras que estamos en esta carne, mientras que estamos en este cuerpo. Que realmente podamos oír tu voz, podamos arrepentirnos. Tu voz que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, tú nos llamas a arrepentimiento. Ayúdanos, Señor Jesús, que como aquel hijo pródigo podamos arrepentirnos para tener el retorno seguro a nuestra casa de donde salimos. Gracias, Dios, muchas gracias. Bendice a los amigos que nos acompañan, bendice a tu pueblo, bendice a los oyentes y líbranos de todo mal. A ti nos encomendamos y te damos toda la gloria y honra y alabanza. Permite que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.